Jesús dijo, yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo. Todo vino de mí, y todo ha llegado hasta mí. Romped un madero, allí estaré. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Evangelio de Santo Tomás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Arconte, gobernante o señor, en el gnosticismo, son los poderes personales de potestades que rigen el mundo, creados con el mundo material por una deidad subordinada llamada el demiurgo. El demiurgo es la entidad principal de todos los arcontes. Demiurgo es una palabra compuesta, demios, democracia, público, pertenece al pueblo, y argón, trabajo, propiamente, el que trabaja para el pueblo. En la antigua Atenas, los arcontes eran magistrados de alto rango que desempeñaban funciones políticas, religiosas y judiciales, esenciales para el funcionamiento de la ciudad-estado. Su estructura y responsabilidades evolucionaron a lo largo del tiempo, reflejando los cambios en la organización política y social de Atenas. Los arcontes eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos atenienses. Después de su mandato, eran evaluados por el Areópago, un consejo de exmagistrados que supervisaba su gestión. El Areópago también tenía funciones judiciales y religiosas. La ley, en la antigua Atenas, de David, de Philips. El Areópago era un consejo compuesto por antiguos arcontes que se reunía en una colina situada al noroeste de la Acrópolis de Atenas. Su nombre proviene del griego Areios Pagos, que significa colina de Ares. Inicialmente, el Areópago tenía funciones judiciales, actuando como tribunal para casos de asesinato, lesiones y cuestiones religiosas. Con el tiempo, su rol se expandió para incluir la supervisión de las leyes y la protección de la constitución ateniense. Arcontes tesmótetas eran 6 magistrados que actuaban como jueces en asuntos legales y ayudaban en la redacción de leyes. Su función era garantizar la correcta aplicación de las leyes y supervisar los tribunales. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Romanos 13, 1, 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, quien se resiste a cualquier autoridad se resiste a lo que Dios ha ordenado, y quienes se resisten incurrirán en juicio. Porque los arcontes no son motivo de terror para quien hace el bien, sino para quien hace el mal. ¿No temerías al que tiene autoridad? Entonces haz el bien, y recibirás su alabanza. Porque Él es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces el mal, teme, porque no en vano lleva la espada, es siervo de Dios para ejecutar su ira sobre el malhechor. Pagad a todos lo que les corresponde, tributo al que exige tributo, temor al que exige temor, honor al que exige honor. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Le preocupan los deberes del creyente hacia las autoridades humanas reales, como insiste Ireneo contra la exégesis valentiniana?
Heracleón interpreta este pasaje simbólicamente: toda alma, es decir, todo psíquico, debe permanecer sujeto a los poderes, a los gobernantes y autoridades cósmicos, como aquellos instituidos por Dios. Pues, como dice Pablo, los arcontes no son un terror para quien obra el bien. Pero los malhechores tienen motivos para temer al siervo de Dios, que lleva la espada, pues él es Moisés, el legislador mismo, el demiurgo. Heracleón señala la ironía de la situación del psíquico. Moisés, aquel en quien los psíquicos pusieron su esperanza, es quien ejecuta la ira. Ahora bien, por necesidad, están sujetos no solo a él, sino también a otros poderes cósmicos, y deben pagar a cada uno lo que se le exige, ya sea tributo, temor u honor. Elena Pagels, página 43. El día 12 del mes 10 del año 10, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, dirígete ahora al faraón, rey de Egipto, y habla en mi nombre contra él y contra todo Egipto. Dile: esto dice el Señor, yo me declaro tu enemigo, faraón, rey de Egipto, monstruo gigantesco que estás echado en tu río y dices: el Nilo es mío, yo lo hice. Voy a ponerte ganchos en el hocico y haré que los peces de tu río se peguen a tus escamas. De tu río te sacaré con todos los peces pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto junto con todos los peces de tu río, caerás en campo abierto y nadie te recogerá para enterrarte. Haré que te devoren las fieras salvajes y las aves del cielo. Todos los habitantes de Egipto reconocerán que yo soy el Señor. El pueblo de Israel buscó tu apoyo, pero fuiste como una caña. Cuando te tomaron entre sus manos tú te quebraste y les heriste el costado. Cuando quisieron apoyarse en ti, tú te rompiste y los hiciste caer. Ezequiel 29, 1. Por eso yo, el Señor, digo: voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto y que le quite sus riquezas y todo lo que tenga, con lo que le robe tendrá para pagar a su ejército. Voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto en pago de la campaña que lanzó contra Tiro, porque ha trabajado para mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Ezequiel 29, 1 a 19. Yo, el Señor, digo: voy a destruir los ídolos y a terminar con los falsos dioses de Memphis. Egipto no volverá a tener príncipe y llenaré de terror el país. Convertiré en ruinas el sur de Egipto, pondré fuego a Soán y ejecutaré la sentencia contra Tebas. Ezequiel 30, 15. El arconte de Babilonia. Yo, el Señor, digo: me voy a valer de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruir la riqueza de Egipto. Él irá con su ejército, que es gente de lo más cruel, a destruir el país. Atacarán a Egipto con sus espadas, y dejarán el país lleno de muertos. Haré que el Nilo se seque, y pondré el país en manos de gente malvada. Por medio de esos extranjeros, dejaré en ruinas el país y todo lo que hay en él. Yo, el Señor, he hablado. Pueblo de Israel, cuando el Señor te haga descansar de tus sufrimientos, de tus penas y de la cruel esclavitud a que fuiste sometido, recitarás este poema para burlarte del rey de Babilonia. Miren en qué vino a parar el tirano. Miren en qué vino a parar su arrogancia. El Señor ha roto el poder del malvado, ha hecho pedazos la vara del tirano que castigaba a las naciones con ira y las golpeaba sin parar, que aplastaba a los pueblos con furia y los perseguía sin compasión. Toda la tierra está en paz y tranquila, y grita de alegría. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de tu ruina y dicen: desde que tú caíste, nadie ha vuelto a cortarnos. Abajo, entre los muertos, hay gran agitación y salen a recibirte. Las sombras de los muertos se despiertan, todos los jefes de la tierra salen a tu encuentro, todos los reyes de los pueblos se levantan de sus tronos. Todos ellos toman la palabra y te dicen: tú también has perdido tu fuerza, has llegado a ser como nosotros. Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítaras. Tu cama es podredumbre, tus mantas son gusanos. Isaías 14, 3.
El arconte de Asiria. Y sucedió en el 11º año, el tercer mes, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud: ¿a quién te pareces en tu grandeza? Y aquí, Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron, con sus ríos se extendía en torno al lugar donde estaba plantado, y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo, se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo, bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era, pues, hermoso en su grandeza, por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios, los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Ezequiel 31. El arconte de Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Jeremías 51, 20. La destrucción de los arcontes. Es el Señor con los instrumentos de su ira, que viene a destruir toda la tierra. Den alaridos, porque el día del Señor está cerca, llega como un golpe del Todopoderoso. Isaías 13, 5. Y aquí, el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto, se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Incitaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Entonces el espíritu de los egipcios se abocará dentro de ellos, confundiré sus planes, y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los medium y a los espiritistas. Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Se agotarán las aguas del mar, y el río se secará y quedará seco. Hederán los canales, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto. Isaías 19, 1. Abre, Líbano, tus puertas, y que el fuego consuma tus cedros. Llora, oh pino, porque cayó el cedro, porque aquellos árboles hermosos han quedado destruidos. Giman ustedes, encinas de Basán, porque el bosque espeso ha sido derribado. Lloran a gritos los pastores, porque la hermosura de los pastos ha quedado destruida. Se oye el rugido del león,
porque la espesura del Jordán ha quedado destruida. Zacarías 11:1. Por eso, el Señor Todopoderoso va a dejar sin fuerzas a esos que son tan robustos, y hará que les arda el cuerpo con el fuego de la fiebre. El Dios Santo, luz de Israel, se convertirá en llama de fuego, y en un día quemará y destruirá todos los espinos y matorrales que hay en el país. Destruirá completamente la belleza de sus bosques y sus huertos. Los dejará como un enfermo que ya no tiene fuerzas. Y serán tan pocos los árboles que queden en el bosque, que hasta un niño los podrá contar. Isaías 10:16. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Efesios 3:24. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:13. La reformación de los arcontes. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Efesios 3:17. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo, porque esto es más bien un honor para ustedes. Efesios 3:8. No olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de más contenido. La próxima entrega podría ser aún más fascinante. Hasta la próxima.